hoy con gozo a cantar. Tus mandamientos cumplimos con amor y nuestras vidas te entregamos, Señor, para los pobres y perdidos salvar. Por tu palabra vamos a trabajar y te pregamos porque aquí tú vives. Nos has salvado, nos has hecho libres y te cantamos porque aquí tú vives. Nos has salvado, nos has hecho libres. ¿Qué más pudiéramos pedirte, Señor? Nos diste manos y creaste el sudor. Te regocijas con tu pueblo al labrar la dura tierra y la llenas de paz. Pones ánimo en el corazón de Dios eterno por la salvación. Te cantamos porque aquí tú vives. Nos has salvado, nos has hecho libres y te cantamos porque aquí tú vives. Nos has salvado, nos has hecho libres. Nos alegramos de tu visitación, como el rocío a nuestras manos llegó. Formaste en gloria nuestra comunidad, nos bautizaste con amor y verdad. Y en nuestros labios hay un himno también que te proclama por los siglos. Amén. Y te cantamos porque aquí tú vives. Nos has salvado, nos has hecho libres y te cantamos porque aquí tú vives. Nos has salvado, nos has hecho libres y te cantamos porque aquí tú vives. Nos has salvado, nos has hecho libres y te cantamos porque aquí tú vives. Nos has salvado, nos has hecho libres. Este texto, hermanos, es una narración que puede ser que para muchos de ustedes sea muy conocida, pero que trae una gran enseñanza a nuestras vidas en la mañana de hoy. Así que les vamos a invitar a buscar en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, y vamos a estar leyendo los primeros 17 versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en muy alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved que busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel estaba rasgando sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá
profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna otra cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y este versículo es central, el que vamos a leer ahora, el número 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Hermanos, la persona más importante en esta narración, es decir, casi que el protagonista, es un hombre sirio, un general, una gente muy cercana al rey de Siria, una persona que ha ganado grandes batallas y está en eminencia. También vemos que es una persona que económicamente está muy bien, porque si hay criados, ¿verdad? Se supone que hay un estrato social un poco alto, y ahí nos están hablando de que la esposa de él tiene una esclava que es israelita. Sin embargo, este hombre que lo tenía todo, no podía disfrutarlo porque tenía una enfermedad que era terrible. Estaba leproso. Y la lepra le había quitado la calidad de vida y sobre todo el gozo de vivir. La lepra es una enfermedad que no importa que no seas judío, en cualquier circunstancia te aísla. Primeramente porque es una enfermedad que es contagiosa. Y por otra parte porque el aspecto físico de la persona se va volviendo muy desagradable. La lepra consiste en que la sangre no llega a irrigar ciertos tejidos del cuerpo y se van necrosando y sencillamente incluso los pueden perder. Un leproso puede perder los dedos y quedarse con muñones, o la nariz, o las orejas. Y a esto súmele que el olor que desprende la enfermedad tampoco es agradable, porque es un olor, tú te estás muriendo en vida, es decir, tu cuerpo va perdiendo vida incluso estando tú vivo. Así que Naamán, que tenía todos los honores, padecía esta terrible enfermedad. ¿Y cuál no sería el desespero de este hombre como para darle crédito a lo que le dice la criada de su esposa, que es una extranjera, una israelita? Esto nos da la idea de
Naamán ha probado todo lo otro que tenía que haber hecho. Tiene que haber ido a todos los médicos de la corte, tiene que haber caminado y recorrido todos los posibles senderos para lograr la sanidad, pero no la encontraba. Así que en este momento va y se le presenta al rey, y yo pienso que este hecho de mandar cartas al rey de Israel está más bien pensando en la idea de que ese profeta podía ser como un adivino, un curandero, como tenían los reyes en la antigüedad, médicos, personas que rodeaban la corte y que le daban ciertos beneficios al rey. Pero cuando llega Naamán con la carta al rey, dice que el rey lo que hace es rasgarse las vestiduras, porque dice: esto es una trampa que me están poniendo para que haya conflicto y desatar guerra contra el pueblo de Israel. Fíjense, hermanos, qué interesante esta observación, porque él mismo dice: ¿acaso soy yo Dios que mate y dé vida para poderle sanar la lepra a este hombre? Pero en medio de ese conflicto del rey, Eliseo se entera de lo que está sucediendo y manda a decirle al rey que envíe a este hombre, a Naamán. Miren, antes de entrar en el mandato que Eliseo le va a dar a Naamán, piensen ustedes que este hombre es un militar, es un general. Es una persona que tiene sus ideas muy ordenadas y muy claras. Es una persona que suele dar órdenes que no se discuten y que son acatadas. Sin embargo, en este momento, lo que va a suceder es que él va a tener que recibir órdenes ni siquiera de un profeta, porque Eliseo ni siquiera sale a saludarle. A lo que manda es a su criado para que le dé el recado. Y el recado es muy sencillo: ve, báñate 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Hermanos, el monólogo que tiene Naamán realmente no tiene desperdicio. Dice que lo primero que hizo Naamán fue enojarse. Cuando a usted le salen bien las cosas, no se enoja, pero cuando hay contratiempos, es muy fácil enojarse. Cuando la respuesta no es la que tú esperas, es muy fácil enojarse. Y dice que se marchó gruñendo y decía: yo me imaginaba, y eso pónganlo ustedes en su perspectiva. ¿Cuántos de ustedes no solucionan sus problemas imaginándose cómo tiene que ser la solución? Y quién va a reaccionar de esta manera y quién va a reaccionar de la otra y cómo se le van a abrir las puertas. Y es muy frustrante cuando aquello que todo usted imaginó, a mí me pasa constantemente que no me sucede, ¿ok? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero realmente nosotros nos creamos expectativas de las situaciones. Y miren, Naamán, él pensaba que este hombre iba a salir, porque ¿cómo no lo va a recibir a él, que es un general, y a mandar un criadito? Él dice: él me iba a recibir, iba a decir unas palabras, pasaría su mano por la parte enferma y me libraría de la lepra. Las expectativas que Naamán tenía de cómo iba a ser su sanidad. Y por otra parte dice: y mandarme a bañar en un riachuelo, porque realmente el Jordán era un charquito comparado con los ríos de Damasco. Y dice: pero ¿cómo yo me voy a bajar, a rebajar a esa situación? Dice que lo que hace es que se marcha furioso. Y esta reflexión de Naamán es muy parecida a la nuestra. Aquellos que están seguros del comportamiento que Dios tiene que tener con nosotros. Cuando también estamos muy seguros de cómo le tenemos que dictar a Dios lo que tiene que hacer e imponerle a Dios
nuestra propia voluntad. Y si usted se pone a mirar, la mayoría de sus oraciones son dándole a Dios orientaciones de cómo tiene que resolver el problema que yo le estoy presentando. Sin embargo, en la historia lo más importante no es el río ni las 7 veces, aunque ustedes saben que el número 7 es un número cargado de una simbología extraordinaria en la Biblia de perfección. Pero lo que es importante en el relato es lo que Dios quiere hacer con Naamán y cómo lo quiere hacer. Y dice que cuando este hombre, aconsejado por sus criados, entra en el Jordán y se sumerge 7 veces, realmente su carne se volvió como la de un niño. Una carne que estaba putrefacta, casi las terminaciones. Y dice, y he aquí, estas son palabras de él, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Quiere decir que la sanidad que recibe este hombre no es solo la sanidad del cuerpo, sino es una nueva visión espiritual, reconociendo el señorío y la grandeza de Dios. El texto de hoy nos da una enseñanza y de alguna manera, si ustedes han seguido la línea del culto, se dan cuenta que desde el principio estamos hablando de aprender a esperar en Dios. Una de las cosas más difíciles que existe, porque nosotros queremos la respuesta que queremos y aquí y ahora. Es decir, la espera realmente es muy difícil. Sin embargo, en el texto de hoy, lo primero que quisiéramos resaltar es que a veces nosotros estamos muy centrados en la necesidad que le estamos presentando a Dios, pero el Señor nos conoce en la totalidad. Y aunque usted está muy enfocado en esa plegaria y en esa petición, el Señor ve que alrededor de su vida hay otras muchas cosas que tienen que ser sanadas y reorganizadas. Por ejemplo, Naamán fue sanado de muchas cosas en este proceso buscando la sanidad de la lepra. Él creía que solo tenía lepra. Sin embargo, Dios le mostró que era una persona muy orgullosa, una persona muy altiva y que con altanería incluso reaccionó a lo que fue la petición del profeta. Pero a este punto de ser orgulloso, de ser una gran persona, él se va rebajando a tal punto de escuchar a la criada de su mujer, a tal punto de escuchar al criado del profeta, aunque no quería escucharlo porque no le gustó el recibimiento ni el método que usó el profeta. Pero por último, cuando ya él está en ira y bien enojado que no va a hacer nada, es capaz de escuchar a sus criados. Y si usted se da cuenta, ahí hay un proceso en el cual este hombre que da órdenes y que hasta ahora no escucha a nadie, ha tenido que aprender a escuchar la voz de Dios a través de gente que en otro momento él no hubiera tenido en cuenta. Así que el proceso de aprendizaje o de sanidad de Naamán comenzó aprendiendo a escuchar la voz de Dios en la voz de otras personas y silenciando su propio orgullo, que creía saberlo todo, incluso cómo Dios tenía que obrar. La segunda área de sanidad que Dios trabaja en él es la humildad del carácter que se convierte en obediencia. Cuando él recibe la palabra de parte del profeta, lo primero que hace es enojarse, llenarse de ira
veces tenemos que sanar nuestro carácter, porque a veces nuestro carácter es lo que nos impide escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. El carácter tiene que ser domesticado en humildad por el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Porque de lo contrario, mis hermanos y mis hermanas, somos nosotros nuestros mayores enemigos, poniéndole freno a la acción de Dios en nuestra vida. Así que este hombre fue sanado también de ese carácter iracundo, y Dios le dio la humildad de corazón para obedecerle e ir al Jordán y sumergirse 7 veces. Hay un elemento que no está explícito, pero que usted se lo puede imaginar. Si el olor del leproso es desagradable, hay una invitación aquí en este texto, yo veo, porque al sanarlo el Señor, ese olor quedó fuera. Ese olor fue cancelado. Y hay un texto muy bonito en 2 de Corintios 2:15 que nos habla de ser olor fragante de Cristo. Y puede ser que sea una imagen un poco lejana, pero hermanos, a veces somos cristianos que apestamos donde estamos. Y sería muy bonito que allí donde usted esté, aprenda a ser olor fragante de Cristo para aquellos que le rodean, ya sea para su familia, ya sea para sus compañeros de trabajo, en cualquier área de su vida, sea olor fragante de Cristo para todos los demás y en primer lugar para Dios. Y la otra sanidad que ocurrió, además de haber sido sanado del cuerpo, que era lo que él pedía, fue la sanidad espiritual. Porque este hombre que estaba en ceguera espiritual y no conocía al Dios de Israel, termina confesando con sus labios que no hay otro Dios que no sea el Dios de Israel. Y después incluso dice, nunca más sacrificaré holocausto a ningún otro Dios que no sea al Dios de Israel. Hermanos, realmente en esta historia nosotros muchas veces nos vemos como Naamán, orando a Dios por algo y queriendo que Dios cumpla nuestra voluntad en nuestro tiempo y de hecho a nuestra manera. Pero Dios tiene la visión completa de nuestras necesidades, de aquello que tiene que ser restaurado, de aquello que tiene que ser sanado, de aquello que tiene que ser perfeccionado en nosotros. Y como habíamos cantado anteriormente, el que hace la buena obra en nosotros será fiel en completarla. El Señor nos va perfeccionando en nuestro caminar de fe. Por eso, la primera lección es aprender a escuchar la voz de Dios, incluso de las personas más inesperadas. Porque nunca pudo pensar Naamán que sus criados fueran voz de Dios para su vida. Aprender a abrirnos a la voz de Dios y al consejo y al acompañamiento de aquellos que Dios envía para guiarnos y para llevarnos por caminos de perfección cristiana. También está la enseñanza de aprender a ser humildes y a esperar en Dios sin enojo, sin exigencias y sin impaciencia. Yo conozco muchas personas que se han peleado con Dios literalmente. ¿Y saben por qué se han peleado con Dios? Porque Dios no respondió lo que ellos querían cuando ellos lo pidieron. Especialmente a veces el tema de la muerte de un ser querido es muy fuerte.
yo no puedo ponerme en los zapatos de una persona que ha vivido una tragedia tan grande. Cada cual reacciona a su modo. Pero yo sí creo, hermanos, que aprender a recibir de Dios y a esperar en Dios sin impaciencia y sin enojo nos ayuda a levantar la mirada y a darnos cuenta que el Señor no ha terminado la obra y que el Señor siempre está para ti, aunque el camino sea fuerte, triste o desagradable. La otra idea que voy a repetir porque ya lo dijimos es que aprendamos a no quererle imponer a Dios nuestra voluntad porque nosotros creemos estar seguros del comportamiento que Dios tiene que tener con nosotros. Y aprender a ver su mano obrando incluso en los pequeños detalles, como comparar el río Jordán con los ríos de Damasco. A veces usted está esperando cosas extraordinarias y Dios se le muestra en lo más pequeño, en lo más humilde, en lo más sencillo. Hermanos, yo creo que parte de la vida de fe del cristiano es orar y esperar en Dios. Ojalá que esta lectura en esta mañana nos enseñe a esperar en el Señor con contentamiento, con fe, con seguridad en Él y darnos cuenta que cuando el Señor nos responde, pudiera ser que el Señor esté sanando en nuestra vida pecados, emociones, recuerdos, carácter, todo aquello, relaciones, todo aquello que tiene que ser sanado antes de que veamos la respuesta a nuestra oración central. Y mientras tanto dejemos que Dios nos use para ser olor fragante de Cristo, olor grato de Cristo, donde quiera que Él nos ponga. Vamos a orar en este momento y allí donde usted está, esas plegarias que están esperando respuesta, vamos a levantarlas una vez más delante del Señor, diciéndole al Señor: Señor, haz tú la obra a tu manera y en tu tiempo, porque solo tu sabiduría y tu tiempo son perfectos. Vamos. Cuando